Habíamos quedado que el texto de inicio lo encontrábamos en el Evangelio según San Mateo. Antes, como ya me he acostumbrado a hacerlo, quiero darle unas anécdotas que nos van a servir como ilustración para el tema, para el mensaje. Quiero darles dos anécdotas cortas como ejemplo, como ilustraciones de lo que vamos a estar compartiendo. Usted se imagina que yo me gusta poner ejemplo en primera persona cuando no son ejemplos positivos. Imagínense que yo, en lo personal, que siempre estoy enseñando o predicando la palabra, lo que sea, o sea, aquí en cualquier lugar, me pasa predicando o enseñándole a la gente que debemos perdonar. Decirle que no es bueno guardar rencor, que limpiemos nuestro corazón y que perdonemos para que el Señor nos perdone y cuantas cosas le digo. Y usted se imagina que después de esa predicación o ya sea en el mismo momento, ya sea días después, toque sufrir un agravio, me injurian, me calumnian o me agreden. Y llega el momento en el que me encuentre yo con la persona que me injuria, me calumnia o me agrede y yo tenga que perdonar y yo no lo haga. ¿De qué me serviría predicar tanto del perdón a todas las demás personas si yo mismo no lo hago, no perdono? O imagínense que yo fuera el pastor de una congregación en la que de forma tajante, culto tras culto, servicio tras servicio, les incentive o les motive, les inculque, les predique, hay que diezmar, porque mire lo que dice Malaquías 3. Malditos son sin maldición si no diezma y cuanta cosa. Y le digo de todo a la congregación, a todas las ovejas, le digo, mira, el que no diezma le está robando a Dios, pero yo no diezmo. O sea, estas dos anécdotas las doy porque nos van a servir de ejemplo para lo que Jesús quiso decir en un texto que normalmente en las iglesias y en muchas partes del mundo lo toman como excusa, lo sacan de contexto y lo toman como excusa para refugiarse en su pecado. Entonces, a medida que vamos adentrándonos a lo que es el desarrollo de Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante, vamos a ir recordando estas dos anécdotas que le di. Este texto ustedes lo han escuchado infinitas veces. No juzguéis. No juzguéis para que no seáis juzgados. No me juzgues. Pero y te dicen, Jesús mismo dijo, no juzgue. Pero ¿será cierto que eso fue lo que Jesús quiso decir en ese texto? Vamos a leer y vamos a escudriñar un poquito ese texto, a ver qué realmente es lo que dijo Jesús, o trató o quiso dejarnos como enseñanza Jesús tras estas escrituras. Leo Mateo capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo número 5. Vamos a leer. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Si leemos hasta ahí, nos quedaríamos con que Jesús dice que no juzguemos, ¿cierto? Aparentemente, si leemos solamente el verso 1 y el verso 2, nos quedaríamos que Jesús nos está diciendo que no juzguemos. Pero acá, como vamos a leer, como vamos a escudriñar, nos vamos a dar cuenta
que Jesús no está condenando el juzgar. Jesús no nos está mandando a no juzgar. Vamos a leer qué realmente es lo que quería Jesús enseñarnos con esto. Voy a terminar de leer hasta el verso 5 y voy a hacerle un contexto general de lo leído. En el verso 3 dice: ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano? La paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la pajita de tu ojo, y aquí la viga que hay en el ojo tuyo? Mire cómo empieza el verso 5. Estas son dos palabritas clave en las que voy a subir la voz. El verso 5 comienza diciendo: hipócrita, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Esta palabrita que viene es clave para entender lo que Jesús quiso decir. Hipócrita fue una: saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo primero que debemos preguntarnos, o hacer, las dos primeras preguntas que nos deberíamos hacer en este tema es: ¿a quién Jesús se lo estaba diciendo? La primera respuesta que vamos a recibir de esa pregunta es: Jesús no le estaba diciendo eso a los discípulos. Jesús le estaba diciendo eso a los fariseos. Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. La segunda pregunta era el por qué Jesús se lo estaba diciendo. Era que Jesús le estaba diciendo a los fariseos que ellos, por la moral con que ellos vivían, no podían juzgar. Jesús no estaba condenando el juzgar. Jesús estaba condenando la hipocresía al juzgar. Jesús no condena juzgar. Jesús condena la hipocresía con la que se juzga. Porque si bien podemos ver en el versículo 5, las dos palabritas claves que le mencioné fueron: la primera, hipócrita, y la segunda, que es la que nos va a ayudar a entender qué quería Jesús decir con esta enseñanza, era: y entonces. ¿Qué significa entonces? ¿Qué quiere decir entonces? Entonces te habla de un evento que ocurre en medio de dos. Ese evento del que está hablando Jesús, que ocurre entre el medio de dos, era el de sacar primero mi tronco. Es decir, era el primero yo corregir mi vida para poder corregir la de los demás. Si estamos acá, entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, para poder entender este texto, o lo que quería Jesús a hablar acá, es ese entonces, la palabrita clave. El entonces significa saca primero el tronco, que es mucho más grande que una paja que tiene tu hermano. Mi tronco tengo que sacarlo para poder yo ver con claridad la pequeña pajita que tiene mi hermano. Entonces, Jesús, en efecto, en este texto no está prohibiendo juzgar, sino está prohibiendo juzgar con hipocresía. No podría yo juzgar a alguien si yo estoy haciendo lo mismo o peor. A eso se refiere Jesús. Por eso les conté esas dos anécdotas de yo que predico que perdonen y no perdono. Estarías yo siendo un hipócrita. Estarías emitiendo un juicio hipócritamente. O decirle a las personas: maldito soy con maldición porque ustedes no están diezmando, pero yo no diezmo.
estaría siendo yo hipócrita, emitiendo un juicio hipócrita. Entonces, mucha gente se agarra de este texto de Mateo 7, capítulo 1 y 2, versículo 1 y 2. ¿Para qué? Porque cada vez que un hermano, ya sea en una iglesia o en casa, le trata de corregir cualquier pecado, o como le llaman ahora, cualquier error, le dicen de una vez automáticamente: no me juzgues. No me juzgues. Entonces, habiendo entendido a quién Jesús le dijo eso y por qué se lo dijo, ya tenemos un evento claro de qué Jesús quiso decir con el no juzguéis. Jesús en ningún momento dijo o prohibió juzgar, porque entonces, si fuese así, Jesús se estuviera contradiciendo con sus propias palabras. Por ejemplo, en San Juan capítulo 7, versículo 24, mira, se lo voy a leérselo yo rapidito para que no lo busquen, porque vamos a recorrer bastante Biblia. San Juan capítulo 7, versículo 24, mire lo que dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Este versículo, que el mismo Jesús también está diciendo, está confirmando lo que él empezó en Mateo 7:1, cuando dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús entonces está corroborando que el que juzga tiene que hacerlo con justo juicio, tiene que hacerlo con una moral, como nosotros decimos en buenos panameños, o usamos muchas parábolas, decimos, ejemplo, como que tiene cola de paja. Entonces, ¿qué pasa? No podemos nosotros emitir un juicio contra alguien si yo tengo cola de paja. Llamarle la atención a alguien. Mira, que no le gusta que no sé qué. Están peor. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en Juan capítulo 7, versículo 24, estamos viendo cómo Jesús corrobora y dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es más, Jesús en la segunda parte de este texto le está diciendo: juzga. Está mandando a juzgar, pero con un juicio justo. Te está diciendo: juzga. Ya estamos cambiando entonces el panorama de los dos textos que leímos primero de Mateo 7, donde dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ya ese no juzguéis para que no seáis juzgados, estamos claros que están hablando de juzgar en hipocresía. Sin embargo, ahora estamos viendo que Jesús nos está mandando a juzgar. Entonces, si no se juzga en un hogar, en una casa o en una iglesia, si no se juzga, que si no se juzga en una casa o una iglesia, cada quien va a hacer lo que le da la gana. Cada quien va a vivir como bien le parezca. Y no habrá un orden. Entonces, ¿cómo podremos vivir en el orden de Dios si no hay quien juzgue? Si dejamos que cada quien haga lo que quiera, ¿cómo usted cree que se viviría? Vamos a ver qué dijo Pablo con referencia al por qué hay que juzgar. ¿Por qué? ¿Qué tan necesario es juzgar? En Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a leer también los primeros 5 versículos. Primera de Corintios capítulo 5. Capítulo 5 de Primera de Corintios, versículo 1 en adelante.
¿Cómo vamos allá? Amén. Amén. Leo, pues. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Escuche eso. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Verso 3. Ciertamente yo, ¿qué dice Pablo? Como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado. Espérate, pero es que no se podía juzgar. Jesús dijo que no juzgáramos. ¿Cómo Pablo está juzgando ahora acá? No tenía por la paz. Ah, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y escuchen más esto, peor todavía lo que viene. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, escuchen el verso 5, el tal sea entregado ¿a quién? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero es que acá hay algo bastante curioso. Pablo dice, este caso, ¿cómo es posible que ustedes en la iglesia de los Corintios tengan o permitan que un muchacho se esté llegando a la mujer de su padre, a su madrastra? ¿Cómo es posible que ustedes puedan permitir eso? O sea, no hay entre ustedes quien pueda juzgar ese caso. No hay entre ustedes quien pueda poner orden. Él le está diciendo Pablo, es que es necesario juzgar para poder tener orden. Porque si no, ustedes imaginan cómo fueran nuestras iglesias. Pablo le dijo, ya yo lo he juzgado. Júzguenlo ustedes. Reúnanse y júzguenlo en el nombre del Señor. Sáquenlo de la iglesia. Pero acá si hoy decimos eso en una casa o una congregación, va a decir, pero este no tiene amor. No tiene amor. Mire, y no solamente Pablo juzga a este personaje que estaba irrumpiendo en fornicación en la iglesia, sino que más adelante en el mismo libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, vamos a leer un poquito, en capítulo 6, vamos también a leer los mismos primeros 5 versículos, del 1 al 5 del capítulo 6 de Primera de Corintios. Ahí mismo, vamos a aprovechar que estamos aquí mismo. Es en el mismo libro, probablemente sea una página después de donde estábamos o en la misma página. Capítulo 6, versículo 1 dice, y escuche, preste atención para los que dicen que nosotros no debemos juzgar. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Mire esto. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis? Escucha este texto, resalten lo que ahí es donde nos vamos a quedar ahora más adelante. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Vamos corroborando. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, O sea, ¿qué está diciendo Pablo acá? Hey,
si están ocurriendo casos en la iglesia pequeños. Por ejemplo, ay, mira que dos hermanos peleándose una herencia. Y mira que se quiso quedar con la herencia y no me quiere dar nada y él se lo quiere quedar todo. ¿Y qué está diciendo Pablo? Ustedes van a un tribunal mundano, a un tribunal impío, va a que juzguen entre dos hermanos cristianos o dos hermanos de sangre, van a que un impío o una persona no cristiana lo juzgue. Lo primero que va a decir el juez que no es cristiano va a decir, y estos son cristianos. Pero si usted se pone a leer más abajo y dice, voy a leer el versículo 7, mira lo que dice. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Y por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, si tú eres cristiano, pon la otra mejilla. No, pero es que se está quedando con todo. Sufre el agravio, dice Pablo. Eso no lo digo yo. No, pero es que mira, es injusto. Sí es injusto. Pero eres cristiano, ¿no? Qué difícil es esto. Pero alguien tiene que juzgar entre los hermanos. Alguien tiene que tener el control en una casa. Alguien tiene que tener el control en una iglesia. Porque si no se juzga, el pecado va a reinar, va a gobernar tanto en esa casa como en la iglesia. Entonces, no habrá forma. No habrá forma. ¿Y cómo vamos a respaldar eso? Mira, yo lo voy a respaldar vamos a leer una pequeña ordenanza que dejó el mismo Jesús en Mateo capítulo 18. Una ordenanza, imagínense, capítulo 18, para respaldar lo que estamos hablando. Mateo 18. Versículo del 15 al 17. Miren lo que dice Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele. Espérese. Repréndele. ¿Qué usted entiende por repréndele? Pero si llamar la atención, si le llama la atención a alguien en este tiempo, ¿qué te está diciendo? No me juzgues. Pero Jesús, ¿qué está diciendo aquí? Es decir, repréndelo, es decir, júzgalo. Pero vamos a leer más, a eso no queda ahí. Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero más si no te oyere, dice el 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Si tú fuiste donde tu hermano, estando tú y él solo, y no se pusieron de acuerdo en la falta o en el agravio que uno le hizo al otro, Jesús le está diciendo, ahora tú vas a ir a donde tu hermano, vas a regresar, pero con 2 o 3 testigos, para que en la boca de esos 2 o 3 testigos, ustedes ya tengan como constancia que tu hermano no quiere aceptar la reprensión, o no quiere aceptar ser juzgado, o no quiere abandonar su pecado. Sin embargo, miren lo que dice el verso 17. Si no los oyere a ellos, ¿a quiénes son ellos? A los 2 o 3 testigos. Dilo a quién? A toda la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, este es el cuarto paso. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué dice? Tenle por gentil. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por tenerle por gentil y publicano? Que no es cristiano. Qué duro era Jesús, ¿no? Qué falta de amor, otro o cualquiera diría. No, pero es que Jesús está pensando, está actuando en este pasaje. Jesús está actuando con amor, porque es mejor sacar de la iglesia a una persona, una manzana que está podrida, para que no contamine el resto, pensando en amor con el resto de las manzanas, el resto de la oveja, y es mejor sacar al que no quiere dar su brazo a torcer.
Después de haber agotado todos los recursos. Exacto. Entonces, ya vemos aquí que esto de no juzguéis queda en el olvido, en el pasado. En efecto, yo tengo que decirle que hay 4 textos bíblicos o 4 cosas que la Biblia prohíbe juzgar. Ese tema no lo voy a tocar ahora. Son 4 cosas que la Biblia, en 4 textos, 4 pasajes que la Biblia prohíbe juzgar. Uno ya lo leímos, no podemos juzgar la paja del ojo del otro si yo estoy peor. El otro, no podemos juzgar el llamado al ministerio de un hermano. ¿Por qué? Porque ese llamado al ministerio de ese hermano no se lo dio más que Dios. Nosotros tenemos, porque tendemos a juzgarlo en pensamiento, pero ¿por qué él si yo soy mejor? Yo creo que yo estoy mejor preparado. ¿Verdad? Entonces, hay 4 textos y 4 pasajes que te hablan de no juzgar, pero hay más de 120 textos que te hablan de que hay que juzgar. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Si nosotros encontramos 2 versículos negros que me dicen, como en este ejemplo, no juzguéis, pero me encuentro más de 120 versículos blancos que me dicen juzga, ¿de cuál usted piensa que debemos hacer una doctrina? ¿De los 2 versículos o de los más de 120? ¿Por qué? Porque los 120, más de 120, están a lo largo de la Biblia, de la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que la Escritura respalda esa doctrina. Pero no podemos hacer de una doctrina 2 versículos que normalmente son interpretados, sacados de su contexto y mal interpretados. Entonces hoy ve mucho desorden en la iglesia donde dicen, no juzgue. ¿Quién tú eres para juzgar? ¿Quién tú? Pero esto no es lo que enseña la Biblia. ¿Qué dice? Juzguéis sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de obedecer también lo otro. La Biblia no se contradice. Esto no es lo que dice la Biblia. Hoy día, vamos a terminar con este versículo, capítulo 18. Quiero quedarme en el versículo 3 de ese... 18. No, perdón, no. El versículo clave del versículo es el versículo del 15 al 10, del 13 al 15. No, en Mateo capítulo 18. Mire. Sí, del 15 al 18. Quiero hacer énfasis en el último, en el versículo 18, Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que, el 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Espera. Si ya Jesús está hablando de la iglesia, entonces tenemos que entender que estamos hablando de cristianos. ¿Verdad? No estamos hablando de una persona que no es cristiana. Es de cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como cristianos, tenemos que juzgar las cosas. Ahora, hoy día, si tú señalas el pecado, señalar el pecado, cuando tú señalas algo, ¿qué estás haciendo? Estás juzgando. Es decir, si tú señalas hoy día el pecado, que es juzgar, que es lo mismo, que es un sinónimo de juzgar, te llaman legalista, te llaman religioso, hasta te dicen que tienes falta de amor. Pero Dios manda a que evaluemos todas las cosas. Escuchen la palabra que utilicé ahora. Dios manda a que evaluemos todas las cosas. Regresamos a 1 Corintios, pero esta vez en el capítulo 2. Mire, voy a leerlo yo en el 1 Corintios capítulo 2 y me voy a quedar solo con el versículo 15. Solo con el versículo 15 lo leo. Dice, en cambio, el espiritual juzga. La palabrita de la cosa. El espiritual juzga todas las cosas, pero él
no es juzgado de nadie. Escúchame, esta palabrita juzga todas las cosas, el espiritual juzga es evalúa. Cuando usted evalúa algo, usted está razonando entre dos ideas que se contraponen, ¿verdad? Usted va a elegir entre dos cosas lo bueno de lo malo, ¿cierto? Al usted elegir lo bueno de lo malo, ¿qué usted está haciendo? Usted ya emitió un juicio de qué es bueno y qué es malo. Entonces, ¿qué sucede acá? Hay una frase que nosotros utilizamos mucho que decimos, toma lo bueno y desecha lo malo. Cuando usted está tomando lo bueno, usted está juzgando y está considerando que eso bueno es lo que nos sirve, pero que lo malo es tóxico, es nocivo, es dañino. Entonces, en esa frase de toma lo bueno y desecha lo malo, ¿qué estaríamos haciendo? Juzgando. Pues nosotros somos los que estamos decidiendo qué está bueno y qué está mal. Así es, estamos juzgando. Entonces, aquí el problema está en qué. En que si alguien va a ver este video en las redes, en YouTube, y va a decir, sí, pero estás juzgando. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Ah? No me condenes mi pecado. ¿Ah? Porque tú también estás mal porque estás juzgando. Espera. A la persona que está diciendo eso, ¿qué está haciéndome conmigo? Entonces, ¿se puede juzgar o no? Ah, pero es que el problema aquí está en que se juzga una cosa, pero no otra. Lo que me conviene lo juzgo. Utilizamos el texto de capítulo 7 de Mateo, versículos 1 y 2, donde dicen, no juzguéis para que no sea juzgado para unas cosas, pero para otras. Para otro, pero para mí no. ¿Ah? Entonces, ¿cómo le hacemos? Mire, es más, vamos a quedarnos ahí mismo en el Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, pero nos vamos a ir a los versículos 15. En Mateo capítulo 7, del versículo 15 al 20, Jesús nos dejó una vara para medir a las personas, para medir las cosas. Una vara para medir. Cuando usted mide algo, ¿qué está haciendo? ¿Ah? Estás midiendo. Ok, vamos a ver. Capítulo 7, desde el versículo 15 hasta el 20. Mire lo que dice. El encabezado dice, por su fruto los conoceréis. Ahí va. Leo. Guardaos. ¿De quién? De los falsos profetas. Ya ahí arrancando Jesús estaba jugando. Pero esta vez no eran falsos. Sí. Arrancando, Jesús está juzgando porque le está diciendo falso. Pero es que llamar las cosas como son no es juzgar, no es pecado. No es mal juzgar. Usted está diciendo, Jesús está diciendo lo que son, falsos. Entonces, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. ¿Qué nosotros entenderíamos de por su fruto lo conoceréis? Su manera de vivir, su testimonio. El testimonio de uno. Entonces Jesús... Si a mí me ven borracha andando con gente, por ahí que va, ¿sabes la qué está la cristiana. iglesia? El simple hecho de, si revisamos la frase, por su fruto lo conoceréis, el simple hecho de elegir o de medir a una persona por sus frutos
Eso quiere decir que si está dando un fruto malo, es un mal árbol. Pero si está dando fruto bueno, es un buen árbol. Pero ahí entonces nosotros estamos equilibrando una medida y estamos percibiendo qué es bueno y qué es malo. Estamos entonces ya juzgando lo bueno de lo malo. Estamos juzgando. Cuando hablamos de árbol, aquí en esta parábola está Jesús refiriéndose a las personas, a los autodenominados cristianos y a los que realmente son cristianos. Y cómo nosotros, ¿por qué decimos que tú no eres cristiano? Tú no eres quien para juzgar. No, pero es que yo no te estoy juzgando, te están juzgando tu propio fruto. Tu propio fruto te está juzgando. No me digas a mí que tú eres cristiano y que rasca la vaca y que agarra la metralleta y que y das 50 vueltas en el culto, en la iglesia, que te tocó el no sé qué espíritu, y cuando sales de ahí quieres pegarle a todo el mundo. Entonces, esos frutos, comen emparedados de alacrán, a mí me consta. esos frutos, llegas a la casa y comen emparedados a alacrán. Esos frutos dicen que tú no eres buen árbol. Entonces, no me dicen, pero ¿quién tú eres para juzgarme? No, es que yo no te estoy juzgando, te está juzgando usted misma. Usted mismo te está juzgando por su fruto. Se conocen, dice, por su fruto lo conoceréis. Entonces, ¿qué te está mandando Jesús a hacer ahí? El mismo Jesús te está mandando a que distingas, a que elijas lo bueno de lo malo, a que juzgues entre lo bueno y lo malo. Vamos a entrar ahora a la parte más pesada. Esta frase le será conocida. Escuche eso. Esta frase le va a ser conocida. No toquéis al ungido de Jehová. No toquéis al ungido de Jehová. Una frase mal usada por predicadores, por pastores, para justificar o para garantizar que no le señalen su pecado. Ahora yo quiero hablarle el contexto de esa frase. Esa frase la usó David cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl, ¿quién era? Un ungido. Dios lo había ungido. ¿Que se torció? Claro que se había torcido. Pero que se haya torcido en ese momento no dejaba de ser el ungido de Jehová. Merecía respeto. Él como persona, más no lo que él hacía. Voy a repetir eso. Saúl como ungido merecía el respeto por ser un ungido de Jehová, más lo que él hacía no se tenía que ser respetado. Entonces, no toquéis, esa palabra la utiliza 2 veces David en ese mismo pasaje. Y yo me fui a estudiarla en el hebreo. ¿Sabe qué significa? Esa palabra aparece la palabra en hebreo taká, con tilde, un acento en la última A. ¿Y sabe qué significa taká? Taká significa agredir físicamente. Agredir físicamente. Eso no quiere decir no me cuestiones, o no cuestiones que yo soy el ungido. Sí, porque David nunca cuestionó que Saúl era el ungido, pero sí cuestionó el que lo quería matar. ¿Por qué lo quería matar? Entonces, ¿qué pasa? Que los hoy mal llamados predicadores y mal llamados ungidos de Jehová espiritualizan esa frase para decir, no toquéis al ungido, para decir, no me cuestiones. ¿Quién? Ahora, yo le pregunto, ¿de dónde sacan que a un predicador o a un líder, un pastor, no se le puede cuestionar? Ahora vamos a ver con la Biblia que sí se puede, con respeto. David, con respeto, dijo, no toquéis al ungido. Ese era ungido. David aprobaba que él era ungido, mas no aprobaba sus hechos. Hoy día los mal llamados ungidos quieren
autoinmunizarse con esa frase para que no lo cuestionen y nada de lo que él diga lo encuentres mal. ¿Por qué? Porque dice, ay, ese es el ungido. Mejor no decimos nada, no hablen mal de él. Entonces, miren esto. Manipulan al pueblo con estas frases para que no lo juzguen por sus malas obras o sus malas prácticas. Como les dije hace un rato, hay más de 120 versículos, más de 120 eventos en los que la Biblia habla o manda a juzgar. Pero solamente hay 4 que hablan de que no se debe juzgar. Entonces, ¿qué pasa acá? Han hecho hoy día una doctrina que en diferentes denominaciones, congregaciones, con esto de no juzgar. ¿Y qué pasa? Que se mete el hijo del pastor con la hija del coro y tiene 16 años y no, pero que andan en sus cositas calientes, pero no le dicen nada porque no hay que juzgar. ¿Qué dijo el pastor? No hablen mal de él. No, pero es que es el hijo del ungido. Y no hay que juzgar. Pero es que lo que está malo se señala. Lo que está mal se juzga. Lo que está mal se publica para que el resto del pueblo sepa que se está haciendo mal y no caiga en ese mismo pecado. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando uno con una persona como madura no juzga en la casa o en la iglesia? ¿Qué pasa? Vamos a ver bíblicamente un ejemplo de qué pasa cuando uno no juzga en la casa o en la iglesia. Ezequiel, el único pasaje del Nuevo Testamento que vamos a utilizar. El profeta Ezequiel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Y nos quedamos en Ezequiel capítulo 3. Vamos a leer del verso 20 hasta el 21. Fíjese en esto, para que usted evite caer en el error de no juzgar en casa o en iglesia. Y esto es con Biblia, esto no estoy inventando yo. Ezequiel 3:20 dice: si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. Espérate. Porque tú no le amonestaste. Pero si no hay que juzgar, ¿cómo lo voy a amonestar? ¿Ah? Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en mi memoria. Pero su sangre derramaré ¿a dónde? ¿Derramaré dónde? En tu mano. ¿Por qué? Porque no lo amonestaste, como no dijiste nada, te quedaste callado porque dijiste que no se debe juzgar. Entonces yo voy a demandar su sangre a ti. Pero si el justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Quiere decir que tal cosa está mal hecha, está mal. Si no quieres cogerlo, bueno, ya tu sangre no está sobre él. Vamos a ver ahora qué pasa si no lo quiere coger. Vamos a ver un poquito más adelante. Imagínense que en casos extremos en los que la persona persiste en decir no me juzgue, no, déjame que sea en mi vida, en mi pecado, no me juzgue. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. Un solo versículo. Voy a buscarlo yo rapidito. Segunda de Tesalonicenses
capítulo 3, verso 14. Miren lo que dice Pablo a esas personas que persisten en su pecado, después de ser amonestados. Miren lo que dice Pablo. Dice, ¿ya lo tienen? 3:14, segunda de Tesalonicenses. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese, ¿qué dice? Señaladlo. Y no os juntéis con él para que, ¿qué? No, espérate, pero es que esta falta de amor, este no tiene corazón. ¿Ah? No puedes andar con alguien que haga un pecado. Yo le estoy poniendo que ustedes mismos lean, porque lo más probable es que si se lo hubiese dicho sin la Biblia, ustedes no me creen. Y van a decir, no, este ya se religioso, se hizo fanático. ¿Eh? Ya te vi como un fanático. Esto. Pero mira lo que dice el 15. No, ahí no termina nada. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y ya, tú le dices, si quieres, coger a alguien, si no le quieres con ella, no puedes hacer nada. Pero no andes con él. Para que su acto lo avergüence. Ahora, hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia en que todos pecamos. Todos estamos sujetos a pecar día tras día, un pecado, pero no practicamos el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre pecar y practicar el pecado? En que nosotros vamos a pecar de forma involuntaria, pero el que practica el pecado lo hace de forma deliberada. ¿Qué es? Mira, cuando la Biblia dice en 1 de Juan, el que practica el pecado no ha conocido a Dios, él está hablando como especie de una fábrica de carros que constantemente se mantienen 24 horas fabricando ese carro, no dejan de trabajar, no dejan de fabricar. Bueno, el que practica el pecado es una persona que constantemente vive pecando, pero el que peca y se arrepiente es otra cosa. Entonces, si nosotros como cristianos pecamos, es un caso diferente. ¿Por qué digo que es un caso diferente? Porque ya esta persona no practica el pecado. Ya esa persona probablemente hasta reconoció que falló. Pero, y en Gálatas 6, no lo que yo lo voy a leer, 6, en Gálatas 6:1, mira lo que dice Pablo. 6:1 de Gálatas. Mira lo que dice Pablo. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir Pablo? Mira, si hay un hermano que está en la iglesia y que, bueno, se deslizó, no lo reprendas como si fuese un practicante asiduo de pecado. Amonéstalo, pero con mansedumbre, porque no vaya a ser que uses dureza y el día de mañana te toca a ti deslizarte y ese mismo hermano te toque amonestarte. Entonces, ve la diferencia entre el que persiste y el que peca, porque se deslizó. Entonces, no solamente eso, hay más textos que mandan a juzgar a la persona que persiste en pecar deliberadamente. Y esto está, yo se lo voy a leer, si quieren, ustedes lo buscan, lo anotan, 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 20. Ya perdí. 1 de Timoteo, capítulo 5. Verso 20. 1 Timoteo 5, verso 20. Se lo leo. A los que...
a los que persisten en pecar, repréndelos delante de quién? De todos. Para que los demás también teman. Eso es para los que persisten en pecar y están dentro de la iglesia. Pero ahora yo le pregunto algo. ¿Por qué Pablo está hablando de que va a haber cristianos que persisten en pecar si supuestamente nosotros no practicamos el pecado dentro de la iglesia? Pablo si lo dijo es porque esas experiencias se van a dar. Vamos a encontrarnos dentro de la iglesia con hermanos, hermanas que dicen, soy cristiano, pero no sueltan el pecado. Entonces, yo les pregunto algo. ¿Dios nos manda a nosotros como cristianos a juzgar a las personas del mundo? No, a los hermanos. A los hermanos que andan mal. Dios no nos manda a juzgar a los inconversos. Porque ellos andan mal. Dios nos manda a juzgar entre hermanos. ¿A dónde dice eso? Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 5. Versículos 9 al 13. Ahí mismo. ¿A dónde dice eso? Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 5. Versículo 9 hasta el 13. Lo leo. Escuche y preste la atención a esta lectura que es muy dura. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Escuche esto. Que no os juntéis con los fornicarios. Si alguien conoce un fornicario, bueno, no, vamos a darlo ahí. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros. Avaros. ¿Qué es eso? Analizamos qué es avaro y ya usted sabe que es un avaro, ¿no? O con los ladrones. O con los ladrones. O con los ladrones o con los idólatras. Con los idólatras tampoco te juntes, dice ahí. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Escuche eso. Este texto cuando yo lo leí por primera vez me estremeció. Voy a leer de nuevo el 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Ay, Dios. Voy a seguir. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso, mira cómo le llama, perverso de entre vosotros. ¿Cómo pude vivir yo ahí? Qué difícil que se nos hace esto. Yo creo que es mejor que vayamos terminando ya, porque esto está fuerte. Entonces, hemos leído más de 15 textos bíblicos que mandan a juzgar. Hemos leído más de 15 textos bíblicos. 5 y 6 adelante, ahí sí. Entonces, yo podría darle en otra ocasión, clases de cuáles son los 4 no juzgue que dice la Biblia. No juzgué en mi vida. Así es. Que no juzguemos en costumbres. Es decir, no juzgue al que come o bebe, o el que celebra un día, sea día de reposo, sea Navidad. Usted ve en las redes sociales cómo se desploman entre cristianos. Ah, que tú eres del diablo porque celebra Navidad. No, pero Pablo dice, no juzgues entre eso. Ese es uno de los no juzguéis. Si el otro quiere comer, quiere beber, déjalo. Porque el que come para glorificar a Dios, come. Y el que no come, para glorificar a Dios, no come. El que celebra,
para glorificar a Dios celebra. Y el que no celebra para glorificar a Dios no celebra. Entonces, no juzgue eso. Ya van 3, le he dicho. Así que no es necesario dar una clase de esa. Sí. Entonces, No tiene nada. hay solamente 4 textos o 4 pasajes que hablan de no juzgar. Pero más de 120 que hablan de que sí hay que juzgar. Entonces, normalmente las personas que sacan este tipo de texto, de contexto, no juzguéis, son para encubrir su pecado o para que alguien no se acerque o olfatee lo que están haciendo y no lo señalen. Entonces, ¿qué pasa acá? Que de forma drástica, y todo lo leímos, que nos manda Dios a que tenemos que juzgar y ser drástico al que persiste en pecar. Entonces, ¿se puede juzgar o no se puede juzgar? Se puede juzgar, pero no como uno piensa. Con justo juicio y con moral. Ah, mira cómo anda. Ese mismo texto, voy a cerrar con este. Ese mismo texto donde Pablo dice en Romanos capítulo 14, no juzguéis a su costumbre o ritual, es decir, a los que celebran o no celebran, a los que comen o no comen, a los que se visten o no se visten. Ese mismo texto lo podemos utilizar para hermanos o disciplinas, denominaciones en los que te dicen no te pongas esto, no te quites esto, porque el que se pone falda va para el cielo, el que se pone pantalón ya abajo para el infierno. O sea, estas cosas no son. Pablo mismo dice, Pablo le está diciendo, no juzgues esas cosas. Pablo mismo le está diciendo, no juzgues esas cosas. No juzgues esas cosas. Es lo mismo que le decía Jesús a los fariseos cuando le decía, ustedes solamente cuidan los de afuera, pero adentro, por dentro, son sepulcros blanqueados. Yo conozco a una muchacha que se vestía con una falda hasta el tobillo y andaba con media iglesia. Pero conozco a gente que usa sus pantalones decentes y son muy sanas y decentes. Entonces, esto no tiene nada que ver. No juzguemos a la persona que se pone o no se pone. Esa es una de los no juzgues que dice, de los 4 no juzgues que dice la Biblia. Pero nosotros nos empeñamos en juzgar lo que no nos manda a Dios a juzgar. Y no juzgamos lo que sí nos manda. Vamos a orar bien antes de irnos. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús.